para todos ustedes. Hoy tenemos a una invitada muy especial, Milvia Lenit Jaramillo, psicóloga especialista en terapias transpersonales y terapia regresiva, consteladora familiar y mentora en propósito de vida. Milvia, un gusto tenerte y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Diana, por invitarme. La verdad es que es muy grato estar aquí y en este programa que me imagino lo escucha mucha gente por el motivo, ¿no? Por el tema. Sí, bueno, pues eso esperamos. y bueno, lo que quisiera como comenzar el programa sería preguntándote cómo llegaste a las terapias regresivas. Uy, eso es un poquito de historia. Sí. Bueno, para contextualizarlos un poco, yo me remonto pues como a mi adolescencia. Desde la adolescencia tuve muchas inquietudes acerca de el tema de las regresiones, cuando eso estaba Brian Weiss en furor. Y me leí los libros que había sacado hasta el momento, y otro de mis mentores, pues autor, fue Wanda Ehr, y él era psicólogo, ¿no? Él ya falleció. Y esa era como mi lectura en la adolescencia. Siempre tuve la inquietud. Sin embargo, pues por esas cosas de la vida, cuando salí del colegio, pues no pude, digamos, entrar a estudiar psicología. En ese momento mi pensar era estudiar una carrera que de alguna manera pues me sirviera a nivel económico, y en ese momento la psicología de pronto para mí no era esa forma. El caso es que la vida dio muchas vueltas. A mí me tocó muy duro, de alguna manera, tanto en la niñez como en la adolescencia. Y las carreras que inicié finalmente no se dieron, y tuve un evento muy fuerte en mi vida, que fue la muerte de mi hermano. Yo soy adoptada, y mi único hermano de sangre, biológico, pues de padre y madre, ¿sí? Murió. Y ahí fue como Un antes y un después para ti. Exactamente. Fue una muerte bastante fuerte porque él se suicidó, y eso de alguna manera fue como empezar esa búsqueda de qué pasa después, ¿no? Y empezar esa búsqueda tanto en las religiones como a todo el mundo le preguntaba qué sentía, qué creía, qué pasaba después. Y ahí empecé a estudiar psicología. Ya, digamos que, aunque la muerte de mi hermano fue muy, muy dura para mí, fue como también, yo siento que él desde el lugar donde estaba me guió, no sé, yo pienso y creo, y hasta el momento lo veo así. Fue como esa partecita que me faltaba para encontrar el camino. Y empecé a estudiar psicología haciendo la acotación que aquí, pues en ese momento, no habían universidades. Bueno, no sé si todavía, si ahora, pero en ese momento me metí en una universidad cognitivo-conductual, más conductual. Y digamos que por un tiempo como que me entregué solamente a estudiarla de esa manera. Pero perdóname, te interrumpo, Milvia. Cuando tú dices conductual, ¿te refieres a quién? ¿A Freud? No, ¿No? Freud es psicoanalista. Ah, ok, ok. Creo, sí, psicoanalista. Cognitivo-conductual es la teoría conductual. A ver, ¿quién es? Se me olvidó el autor en este momento. Pero básicamente lo que dice la teoría conductual es el condicionamiento. ¿Sí? Entonces, todo comportamiento tiene una respuesta, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, Entiendo.
Y obviamente yo la aplico, pero ya cuando ya pude, digamos que hubo una parte de mi tiempo laboral que trabajé en la parte organizacional, y, pero seguía mi búsqueda. Era como algo que me faltaba, era algo que no me encajaba. Sí. Y una vez fui a un lugar y hubo una señora que canalizó como un mensaje para mí de Los Ángeles y me dijo, estás en el lugar que no es. Tu búsqueda debes seguirla y tú viniste a comunicar otras cosas. Y eso fue para mí como, wow, sí, necesito salir de aquí. Te ratificó lo que tú sentías. Claro, Ok. y entonces después de eso, yo renuncié, como al mes renuncié. Dije a Santa Lucía o al Charco, aquí lo que me fue. Y no sé, cuando uno toma ese tipo de decisiones con tanta convicción, creo que se abren los caminos, o yo soy una convencida de eso. Al mes, una amiga muy querida me entregó unas boletas para un curso de programación neurolingüística. Y yo me metí ahí. Yo dije, este va a ser el camino. Y ahí conocí el primer asomo a la terapia regresiva. Había una persona que conocía. Y a los 2 meses venía la persona desde España, el creador, y de una me metí a estudiar y ahí. Entonces fue para mí una herramienta súper, súper importante, fue la que me abrió el camino a la consulta, a la terapia individual. Ha sido, como siempre le llamo, mi columna vertebral, porque aunque yo he aprendido otras técnicas desde lo transpersonal, para mí la terapia regresiva es como un encuentro, como bucear en las profundidades del inconsciente. Entonces es la herramienta que yo siempre utilizo, al menos en las primeras sesiones, para, para liberar trauma. Milvia, y entonces ya entrando a revisar qué es, cuéntanos la terapia regresiva, cómo funciona. Bueno, eh, terapia regresiva reconstructiva. Hay que Ok, aclarar eso. terapia Sí, regresiva reconstructiva, tienes toda la claro, razón. porque digamos que cuando hablamos de regresiones, normalmente la gente la asocia con vidas pasadas, ¿no? Ujú. Entonces, no. Esta, aunque hablaremos más adelante, se enfoca más en trabajar los temas de esta vida, ¿no? Porque muchas veces sí tenemos la curiosidad, pero suficiente hay para muchos de trabajar en esta vida Con como esta para irnos a suficiente. otra. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, la terapia regresiva reconstructiva es una técnica terapéutica que lo que busca es ir al núcleo o al origen de los bloqueos que se me están presentando en el presente. Entonces, yo te voy a explicar cómo le explico siempre a mis consultantes. De los 0 a los 8, 9 años, es cuando nuestro cerebro está madurando, ¿no? Es como el tiempo en el que, aunque ya está formado, ¿sí? A los 7, 8 años, todavía no se ha formado, no se ha madurado completamente el neocortes. Así que muchos de los aprendizajes que tenemos los digamos, por decirlo así, los guardamos en nuestro hemisferio más emocional, que es el derecho, ¿sí? Entonces, somos, como dicen por ahí, ese cemento fresco en el cual se deja huellas y se pisa. Y muchas veces esos eventos que nos ocurren en esa primera infancia son tan dolorosos
que quedan muy, 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 muy guardaditos. Pero de alguna manera ese niño o esa niña que vivió esa situación reaccionó de la manera que podía, como podía en ese momento. Muy instintivamente seguramente, ¿sí? Y sin herramientas internas, porque pues los niños a veces no tienen las suficientes herramientas internas para afrontar ciertas situaciones. Entonces, si le funcionó, es como guardar eso como un mecanismo de defensa. Así debo reaccionar siempre. Y resulta que cuando somos adultos, tal vez esos comportamientos o esas formas de reaccionar, pues no son las adecuadas, ¿no? No son suficientes a veces, o se vuelven poco funcionales. Y ahí es cuando muchas veces vienen a terapia o a una terapia porque resulta que mi jefe me habla y yo empiezo a temblar. O mi jefe me habla y entonces yo siento que me paralizo, ¿sí? O mi esposo o mi esposa, ¿sí? Entonces son y pues la gente me dice, es que yo no sé por qué yo reacciono así, o al contrario, reacciono de forma impulsiva, agresiva, o por ejemplo, yo sé que mi pareja, pues es bien conmigo, pero está esta sensación de que tengo miedo de que me abandone, de que se vaya con otro, que se vaya con otra, y no sé de dónde viene eso. Ahí, ahí es donde necesitamos ir, a esos primeros años. Momentos o esos primeros años donde algo ocurrió que no nos explicamos. Hay personas que de pronto pueden tener una idea de qué ocurrió y pueden saber, o sea, hay gente que me dice, sí, mi mamá, mi papá fue infiel, o mi papá, mi mamá eran agresivos, entonces yo, sí, y hasta ahí, pero necesitamos ir a ese momento exacto, ¿sí? Pueden haber ocurrido muchos momentos, pero hay un primer momento. Entonces, hay un primer momento donde ese niño sintió el impacto de la situación y ahí reaccionó de cierta manera, o no reaccionó, o se tuvo que esconder, o se tuvo que quedar congelado, o se sintió abrumado, frustrado porque no podía hacer nada, porque frente a un personaje de 1,70, 1,80, pues un niño, para un niño es un gigante, Así es. entonces no tiene cómo reaccionar de otra manera. Entonces guarda ese miedo, guarda muchas veces esa rabia, esa ira de no haber podido hacer nada, ¿sí? Entonces lo que buscamos con la terapia regresiva es ir a ese momento de la historia donde ese dolor, esa situación quedó guardada, porque genera un bloqueo. Y una vez allí viene la importancia de por qué le llamamos reconstructiva. Y es porque sí, no es suficiente con yo ir y mirar qué ocurrió, porque para muchas personas eso está claro. Y tampoco es recordar, es revivir. Yo siempre les digo a mis consultantes, en el cuerpo está la información, en todo el cuerpo emocional, en el cuerpo energético, si se quiere, en la memoria celular del cuerpo. Entonces, a veces no es ni siquiera recordar, es revivir, es volver a sentir esa sensación, esa emoción, y poderle dar voz a esa parte de mí que en ese momento no tuvo voz, no tuvo cómo hacerlo diferente, no pudo afrontar esa situación de manera diferente. Cualquiera que haya sido, porque yo te estoy hablando de eventos muy fuertes, pero te puedo decir que hay gente hay personas que tan sencillo como el primer día en que fue al jardín
y sintió que su mamá lo iba a dejar ahí. Y para eso, para ese niño o esa niña, eso fue tan abrumador que simplemente ahí quedó con la sensación de me abandonaron. Y tú hablabas del recuerdo que queda encapsulado en la memoria emocional, en la memoria eh, Celular. celular. Eso quiere decir que puede quedar encapsulado en algún órgano y de alguna Sí, manera en un momento, años después, un detonante, poner ese órgano sí, a que cree una célula, no sé, regresivas o aparezca sí. alguna enfermedad física. Sí, de hecho, pues sabemos que mm, el 90% de las enfermedades tienen un componente emocional y surgen a partir de una emoción mal gestionada, ¿no? De hecho, la terapia regresiva es tan bonita que nosotros le llamamos escenarios, ¿no? Escenarios es como después de la relajación profunda que se hace, entonces se ubica a la persona en un lugar y ahí a partir de ahí se le empieza como a pedir que visualice ciertas condiciones, ciertos elementos. Eh, para, de acuerdo a la necesidad, entonces hay un escenario, ¿sí? Ujú. Y hay un escenario muy bonito que es entrar a su propio cuerpo. Cuando vienen personas con algún tipo de enfermedad, con algún tipo de diagnóstico, entonces lo que buscamos es ir y mirar dentro de nosotros mismos, con nuestros ojos internos. Y es impresionante porque hay personas, aclaro, no todo el mundo tiene la misma capacidad y no es porque sea más o sean menos los que, no, sino porque los canales son diferentes. Hay personas que son más visuales, hay personas que son más auditivas, hay personas que son más kinestésicas, ¿sí? Entonces hay personas que se les facilita mucho ver. Ujú. Entonces hay veces que hay personas que se les facilita mucho más esa visión, por decirlo de alguna manera, eh, encuentran y ven, se ven por dentro, se ven por dentro. Y yo he tenido personas que me dicen, por ejemplo, me vi los riñones de tal manera, me vi el corazón de tal manera. Em, ven de pronto, hay personas que tienen, no sé, un mioma en los ovarios, por ejemplo, y se lo pueden ver y obviamente ya estando allí, entonces se hace el proceso para mirar en qué momento llegó ese cuerpo extraño, por decirlo de alguna Ok. manera. Eh, y, y es muy bonito, es muy bonito. Yo he tenido experiencias bonitas con los escenarios en TRR. Y bueno, ¿y tú nos podrías hablar de cómo desarrollas tú una terapia? Claro. Eh, para aclarar, siempre les digo, yo de primerazo no entro en regresión, Ujú. porque muchas veces la persona, y la mayoría de veces la persona no me conoce, ¿sí? Y el inconsciente de la persona es un lugar delicado, no puedo entrar así como, venga, muéstreme a ver qué hay ahí. ¿Sí? Entonces yo Ujú. siempre les digo, en la primera sesión lo que hacemos es un ejercicio de visualización que también me va a dar información de lo que hay allí a nivel inconsciente, pero que no es como tal, no vamos a entrar tan profundo como en regresión. Entonces, en esa primera sesión, yo les hago ese ejercicio de visualización donde lo que busco es ponerle ciertos elementos que representan algo para el inconsciente. Y eso ya me da una información sobre, digamos, cuáles son las emociones que más se presentan. Te pongo un ejemplo. Siente miedo en algún lugar o siente tristeza.
Y obviamente estos elementos también me dan información porque entonces me dicen, lo veo de esta manera, lo veo de otra, y pues ya hay una interpretación para eso. Y pues afortunadamente por los años que tengo de experiencia, digamos que he aprendido también a interpretar cosas que no estaban en el libro, o sea, que ha sido parte del recorrido. Entonces ya sé, bueno, esto significa un tema con mamá, esto significa un tema con papá, porque ese recorrido que se hace lo que busca es mostrar el estado de ese inconsciente o, digámoslo así, esos primeros años de vida. Puede ser que yo tenga pues que tú vengas, por ejemplo, tú vienes a mí y tú me dices, no, mira, es que yo necesito trabajar mi tema con mamá, porque definitivamente yo no. No, bueno. Y yo te digo, ok, es muy válido porque es tu sentir, ¿verdad? Y obviamente se está evidenciando seguramente en la relación. Pero cuando yo puedo mirar tu inconsciente, o sea, cuando yo hago el ejercicio, eh, tal vez el tema no era con mamá, esa mamá que tú tuviste en los primeros años de vida, sino ahí en el vientre. Y entonces encuentro que el arquetipo que me representa a mí el vientre, ahí sentiste miedo, fastidio, asco, y entonces yo digo, bueno, hay que ir primero allí, porque ese puede ser el origen de toda esa mala relación el resto de tiempo, ¿sí? Ujú. Porque em, durante la gestación se absorbe mucha información. El bebé absorbe mucha información a través de la mamá. Nos conectamos no solamente para ser alimentados por ella eh, en el aspecto físico, en todo lo que necesitamos para nuestro desarrollo, sino también de todas las vivencias de ella. Entonces, si mamá durante el embarazo no tenía una buena relación con papá o tuvo un embarazo sola porque papá no respondió o, por ejemplo, tuvo una pérdida, se le murió el papá, la mamá, algún familiar cercano. Inclusive, yo he tenido casos donde, por ejemplo, la mamá tuvo un accidente y sintió que el bebé podía estar afectado. Y ese miedo, esa angustia de mamá recae directamente sobre el bebé. Sí, problemas económicos inclusive. Un embarazo donde la mamá tiene que trabajar un montón porque no hay plata, porque tiene más hijos, porque no tiene cómo alimentarlos y está pensando, ¿qué voy a hacer con este nuevo bebé? Y los bebés se dan cuenta de eso. Yo tuve un caso, pues bueno, he tenido varios, pero me acuerdo mucho de un caso de una nena que se enteró que que su papá no quería una niña, sino un niño. Y pues ella era única hija y su papá era su adoración y ella era la adoración de su Adoración. papá. Pero cuando fue al vientre se enteró que su papá la había rechazado porque era una niña. Cuando se dio cuenta, pues yo siento que eso es muy normal, ¿no? Muy normal que ocurre, pero es la interpretación de ese bebé. Y es como, entonces, ¿qué debo hacer para que papá me acepte? Salgo a la vida y resulta que tengo muchos comportamientos desde una energía muy masculina, identificarme con una energía muy masculina y hacer muchas cosas desde esa energía para agradar a papá. Y cuando ella va y se entera de eso, dice, pero ¿cómo? No entiendo, no entiendo. O sea, si mi papá, sí, o sea, es que no es lo que es ahora, es lo que fue en ese momento y lo que ha marcado tu vida. Pero para eso uno va allí, para darse cuenta de qué manera, dónde fue que ocurrió, cómo fue que ocurrió y por qué yo muchas veces me comporto de esta manera.
Además que, de acuerdo a lo que tú dices, y como todos los seres humanos somos diferentes y nuestra interpretación difiere uno del otro, eso quiere decir que esa misma situación en otra mujer embarazada con una niña probablemente pasa desapercibido para esa otra bebé. Entonces no se puede generalizar que X No, evento traumatice a todos no. los bebés. O sea, no se puede generalizar. Hay cosas que digamos que uno tiene como base, ¿no? Pero no se puede generalizar. Em, Ejemplo, hay mamás que han sentido mucho miedo al quedar embarazadas y no fue a partir de ahí, no fue a partir de ahí, fue de pronto ya al año, a los 2 años que el bebé tuvo un evento que disparó eso. Eh, Hay mamás que, por ejemplo, han pasado solas su embarazo y el bebé no, o sea, no ese es el problema. O sea, lo pueden vivir y vivenciar de la mejor manera, pero es otro evento el que les genera determinado comportamiento. Entonces, no se puede generalizar. Sí hay comportamientos base, como te digo, pero no podríamos generalizar. Además, por lo que tú dices, es muy importante, es la interpretación, es la interpretación. Entonces, yo siempre les hablo de las 5 heridas principales, ¿no? De las heridas del alma, Sí. ¿sí? Que son rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Mm, Yo fui literalmente abandonada por mi mamá, o sea, mi mamá me dejó al cuidado de otras personas, ¿sí? Y cuando yo tuve mi primera regresión, que se suponía que íbamos a mirar esa herida de Esa herida, abandono, sí. te lo juro que conscientemente yo decía, me voy a ir al momento donde mi mamá se va y me deja. No, nada que ver. Me fui al momento donde realmente sentí el abandono y fue a los 5 años y medio cuando mi hermano mayor, mi hermano de crianza, que era como una figura paterna para mí, murió. Y eso para mí fue, o sea, verme allí en ese momento, en esa época, hacían los velorios en casa Ok. y me vi literal al pie del ataúd, Qué duro. totalmente, totalmente, o sea, era un dolor indescriptible, o sea, no te puedo decir el dolor, era como sentir que me habían abierto el corazón y me le hubieran echado como sal, limón, o sea, era una cosa así de fuerte. Pero eso fue tan revelador para mí, porque ahí me di cuenta que realmente uno de niño guarda demasiada información, porque yo pasé toda mi vida pensando que como era una niña, eso a mí no me había afectado, ¿no? Sí. Entonces, resulta que los otros duelos, que he vivido algunos más, para mí eran desgarradores. Y ahora me doy cuenta que fue porque ese primer duelo no tuvo el manejo adecuado. Por desconocimiento, obviamente, por ignorancia, porque decían la niña, no, ella no entiende, no sabe, ella no sabe lo que es la muerte. Ujú. Pues tal vez no sabía lo que era la muerte, pero la sentí la ausencia, sentí el dolor. Entonces eso para mí fue darme cuenta de ese dolor de esa niña y cómo ese dolor había afectado el resto de mi vida, mis relaciones incluso, porque a partir de ahí fue como cierro mi corazón y mejor no quiero mucho porque eso de querer tanto y si se me va, ¿qué hago? ¿No? Entonces Sí, uno crea un patrón, uno crea un sí. patrón de comportamiento y ese patrón es el que lleva el resto de su vida. Y vamos por ahí como,
pues ahí como a medias, mejor ni quiero tanto porque qué tal que se vaya. Como dicen los expertos, evitando el sufrimiento. Y en realidad no lo evitas, Mm. porque igual sufres. Lo que pasa es que no, es como una negación a eso, ¿no? Entonces, bueno, volvamos al tema de la interpretación. Sí. Cuando somos niños, muchas veces no es lo que nos ocurre, es cómo lo interpretamos, ¿no? Entonces, puede haber sido una cosa muy mínima, una bobada, que para uno de adulto dice, no, pero pues es que yo tuve una infancia tranquila, feliz. Sí, pero resulta que es probable, pero resulta que mi maestro decía siempre, pues sí, puede ser que no fue mayor el dolor, pero resulta que tenías un muñequito, un peluchito amado y ese peluchito se te perdió un día y fue tan doloroso que eso ya generó un trauma. Entonces, por eso no hay que juzgar el dolor ajeno. Ok. Porque pues sí hay personas que hemos vivido cosas difíciles. Siento que todos los seres humanos hemos vivido cosas complejas, pero obviamente hay unos más que otros, pero no porque mi dolor sea más grande que el tuyo, entonces yo voy a decir que, o tú vas a decir que entonces no sufriste, ¿no? Y de Cada acuerdo a lo que tú dices, es inversamente proporcional el episodio a la interpretación, porque si ponemos en contexto tres hermanos que están jugando y el uno le pega al otro y Ujú. se sigue riendo, pero el otro sí dijo, cómo mi hermano ese día me trató como un trapo y los otros siguieron como si nada en la vida, pero eso marcó a ese hermano de los tres o cuatro, el que tuvo esa experiencia lo marcó de alguna Sí, manera. y uno lo ve con 3 o 4 hijos o 2 de los mismos padres. Los mismos padres, le tocaron los mismos padres, pero para uno ciertas cosas lo traumaron, mientras que para el otro no. Es un tema también de interpretación. Milvia, y cuando ya el paciente llega a la terapia, eh, se requiere que ese paciente crea en lo que va a ir a hacer o no importa que sea una persona que fue y llegó pues porque tanto que me insistieron allá llego, pero yo soy incrédulo y bueno, mire a ver usted cómo me ayuda. O sea, ¿se requiere creer en ese tipo de terapias para que sea un éxito la terapia o no? Yo creo que sí influye, Ujú. sí influye. Además, porque yo siempre les digo, es como terapia no pedida es agresión. Si alguien viene aquí y me dice, no, es que mi mamá me mandó, ya empezamos mal, porque no viene por convicción, no viene porque sienta una necesidad de cambio, no viene porque sienta que hay algo mal y que tiene que revisar y mirar. No se está sintiendo como que hay cosas que haya que mejorar. Entonces ya ahí empezamos mal. Sí, para que una persona se abra al cambio es necesario que nazca de ella misma, esa necesidad de cambiar. Ok. Y obviamente, mm, no se necesita que crea en la herramienta como tal, porque hay personas que, sin embargo, me pasó alguna vez que alguien vino y me decía que no creía en que pudiera ir atrás y mirar y no sé qué, y fue una consulta que fue y se encontró con una información súper importante para él, pero no siempre pasa. Entonces, creo que sí debe al menos estar la motivación
la necesidad de cambio y la necesidad de revisar que hay algo que no está funcionando. Ya que crean la herramienta o no, nah, Ujú. pero sí debe haber una voluntad. Ya, ok, un punto, sí, su punto de partida. Ujú. Y ¿tú crees que en estas terapias, no qué crees, sino qué beneficios has observado tú en tus pacientes? Bueno, digamos que una vez se observe que qué fue lo que ocurrió, se le pueda dar la información a esa parte de mí que quedó con ese bloqueo, se le pueda mostrar que puede hacerlo diferente, Mm. eso se ve reflejado en el afuera. Se ve reflejado en ya mi forma de reaccionar, mi forma de comportarme frente a ciertas situaciones. Puede ser que ya ciertas situaciones que antes me generaban miedo, ya yo me atrevo a hacerlas, por ejemplo. Que inclusive yo he tenido consultantes que de pronto me dicen, sabes que después de lo que el ejercicio que hice con mi mamá, ya la veo y no me da como esa sensación de, sí, como esas ganas por algo que a veces hay relaciones así, ¿no? Donde yo siento que mi mamá me habló y yo como que, ugh. Entonces, hay personas que me reportan ese tipo de cambios, ¿no? Cambios, como te decía al principio, de pronto con los compañeros de la oficina, con el jefe, eh, inclusive hacia ellas mismas, por ejemplo, las personas, porque como vamos en el rescate de ese niño interno, entonces la persona me dice, mira que me estoy cuidando más, me estoy preocupando más por hacer las cosas que más me beneficien, estoy permitiéndome hacer esto y lo otro que sé que me trae beneficio, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, sí, me han hay un reportado, cambio, hay un sí, cambio. hay cambios, hay cambios. Bueno, y en esa experiencia que has tenido tú en estas terapias, alguna persona, ¿hay posibilidades de que una persona se quede ahí atascada en una regresión? No, 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 no. No, obviamente, pues yo tengo una formación, ¿no? Ujú. Yo tuve una formación que obviamente me enseñó técnicas para hacer que eso no ocurra. Yo no te podría decir, o sea, sí, si una persona sin conocimiento se mete a hacer una regresión, pues sí puede ocurrir. De hecho, yo tengo una experiencia conmigo que fue una compañera que mientras hacíamos el aprendizaje, o sea, mientras estábamos apenas estudiando En la práctica, sí. práctica, ella me hizo una regresión y, y sí, o sea, fue tan fuerte, fue la regresión donde yo me vi en la muerte de mi hermano y fue tan doloroso que ella se asustó y no me hizo la reconstrucción. No me hizo la reconstrucción y yo me desperté con el dolor más profundo. Afortunadamente, nuestro maestro estaba ahí porque estábamos en Medellín y estábamos todos juntos, nos habíamos ido todos juntos y él había decidido quedarse con nosotros. Y entonces, cuando él me vio, cuando él llegó por la noche y yo le dije, pasó esto, esto, él me dijo, ven y revisamos eso. Y él arregló el tema. Pero, pero te digo, cuando una persona conoce, tiene la experiencia, no hay cómo suceda eso. Sí, bueno, y en un entorno responsable, ya te entendí, claro, obviamente estaba tu profesora ahí presente, ustedes estaban haciendo sus prácticas, Claro, y no pero es que estas me son haya cosas, quedado, y no es, es que me ok, haya quedado por allá, es que me quedó el dolor dolor, porque no se hizo el proceso como debía ser de reconstrucción. Pero
si a lo que te refieres es que me quede como un estado de letargo, como en una inconsciencia, no, porque la regresión no te lleva a un estado de inconsciencia. Ok. De hecho, siempre les aclaro que mis consultantes me tienen que retroalimentar información, porque es que, ¿cómo voy a saber qué está ocurriendo si ellos no me pueden hablar? Entonces, es como un estado mm, de, como cuando te estás quedando dormida, que te acuestas 10, 15 minutos y ya te estás quedando dormida, que sigues muy presente muchas veces en lo que estás escuchando de afuera o el televisor, o bueno, pero ya también alcanzas a tener microsueños, ¿no? Sí. Así es más o menos el estado de regresión. Y A eso le llamamos ondas teta. teta, sí. Ujú. Ok. ¿Y tú has tenido algún tipo de experiencia con tus consultantes que hayan ido más allá, o sea, que puedan llegar al estado del embarazo con su mamá, pero hacia atrás? ¿Has Sí. tenido alguna vez una experiencia? Cuéntanos. Yo vuelvo y aclaro, no es como el objetivo inicial, siempre les aclaro, porque lo que se busca es mirar aquí, en esta vida, qué ocurrió. Ujú. Pero hay veces que hay un comportamiento que sigue apareciendo. Me pasó, el que recuerdo en este momento, Sí. me pasó con una chica que tenía un tema eh, con sentirse encerrada, claustrofobia. Y ella no podía subir a un ascensor, por ejemplo, ni siquiera de piso a otro, o sea, no, ella no, le daba pánico. Y ya habíamos mirado, pues, las posibles causas de esta vida, habíamos revisado algunas cosas que habían servido para ciertas cosas, pero no encontrábamos como el una vez le dije: "Vamos a mirar, a ver". Y hay un escenario para trabajar el origen. Y se encontró en un lugar, encerrada, la habían enterrado viva. Oh, Dios mío. La habían ente Esa fue su visualización, ¿no? Sí. Yo no te puedo decir si eso es cierto, si es parte de la imaginación, no lo sé, yo no tengo cómo saberlo, pero para ella fue tan vívido, eh, que eso fue así. O sea, ya a los 8 días me llama y me dice: "Estoy en el piso 43 en una torre en Estados Unidos y subí sin problema". Y yo digo: "Okey, funcionó". Y entonces ahí vamos a, ¿es real? ¿Es mentira? No importa, le funcionó. Le funcionó. Y para ella fue totalmente real, porque se vio allí, se vio lo que ocurrió, o sea, pudo, sí, en el momento es doloroso, pero para eso está el acompañamiento, para que ellos puedan sentir que aunque está reviviendo esta información, eh, ya no está en ese lugar. Pero para el cerebro no existe realidad o fantasía. ¿Ves? Y entonces ahí es donde encontramos la explicación de por qué funciona la regresión. Porque Ujú. si yo te di yo ahorita te hago una relajación, por ejemplo, y te hago una visualización donde te veas en una playa hermosa, comiendo algo rico, todo tu cuerpo lo va a sentir y tu cerebro va a sentir que está ahí. Entonces, y se empiezan a activar neurotransmisores de esa tranquilidad, de esa paz, de esa alegría de estar allí, y se puede sentir, ¿sí?
El ejemplo típico que yo les pongo es, imagínate chupándote un limón. Inmediatamente está el estímulo, ante el estímulo está la respuesta, Sí. ¿cierto? Entonces, entonces, así mismo es la visualización. Si yo me veo en una situación donde todo mi cuerpo está respondiendo de la misma manera en que respondió en ese momento, está sintiendo todo lo mismo, pues para el cerebro está ocurriendo, ¿sí? Y ahí es donde hacemos, o sea, observamos qué ocurrió, podemos cambiar la forma en que nos comportamos en ese momento. Ejemplo, si yo me quedé paralizada ante un abuso, porque son muchos los casos, lastimosamente, de abuso. Y yo no pude decir nada, no pude hablar de lo que ocurrió, me tenía que quedar callada, me tenía que quedar quieta. Pues ahora le voy a permitir a esa niña o a ese niño que haga todo lo contrario, que grite, que chille, que patalee, que pida ayuda, que golpee al abusador, que saque fuerzas, o sea, que tenga que poder mostrarle que allí lo puede hacer desde esa nueva información. Esa es la parte reconstructiva. Esa es la parte reconstructiva. Ya entiendo por qué hacías tanto énfasis en que era terapia regresiva reconstructiva. Claro, porque es que no se trata solo de ir y Ujú. recrear de nuevo, eso sería una revictimización. Sí, Y entonces, no, yo no lo puedo dejar solamente con eso, porque ¿qué sentido tendría que volviera a vivir, o sea, más sufrimiento? No, yo tengo que, con las herramientas que tengo ahora como adulta, con todo lo que yo ahora sé que hubiera podido hacer en ese momento, además que específicamente en los casos de abuso ocurre esto, ¿no? Que hay una parte de mí que me dice, ¿por qué lo permití? Es que yo hubiera podido hacer esto, es que yo hubiera no, no, porque eras una niña, eras un niño, no tenías las herramientas que tienes ahora, no tenías el conocimiento que tienes ahora. Frente a una persona que seguramente era mucho más grande que tú, no tenías la fuerza tampoco. Pero entonces ahora sí puedes revivir de nuevo la situación y permitirte hacer lo que en ese momento no. Y ahí viene la reconstrucción. Y ahí es donde esa niña o ese niño puede liberar ese dolor y poder sentir que ahora, ya sea una figura paterna, una figura materna, o inclusive yo misma como adulta me acerco a esa niña o a ese niño y le digo, ahora ya nadie te puede hacer daño, ¿sí? Que ya hemos crecido y ya ahora somos diferentes y ahora tenemos la fuerza, la voz para hablar, ¿sí? Entonces, ahí es donde se crean nuevas rutas a nivel neuronal, ujú. porque las primeras me decía, la primera ruta era, no puedo hablar, no puedo expresarme, no puedo hacer nada, soy indefensa, ¿sí? Pero ahora esa reconstrucción ha permitido que yo libere y me dé cuenta Mira, que ya puedo crear nuevas rutas. ahí ya viene un proceso de sanación profunda. Exactamente. Que hay que alimentarlo, obviamente. Ya después, conscientemente, yo tengo que ser muy autoobservador, autoobservadora de qué situaciones me llevan entonces a disparar eso. Y entonces, ok, dentro de el ejercicio que hacemos, pues también hay frases ancla desde la programación neurolingüística, hay frases que salen desde la misma ser interno, sabiduría interna, como le quieras llamar, que yo les pido
que generen como esa ancla. Ujú. Se les pide también, por ejemplo, un símbolo, un color muchas veces, que sea como ese recorderis y que sea como esa, eh, sí, como ese tótem que con el que me voy a mover y el cual me va a recordar siempre de lo que soy capaz, por ejemplo, Ujú. que soy capaz de defenderme, por ejemplo, Sí, o que soy capaz de poner un límite o de decir no, o decir hasta aquí, o decir no más, ya no, basta, no más, suficiente. ¿no? Exacto. Bueno, y de acuerdo también a toda tu experiencia, hay mitos Ujú. que pues se habla de todo este tipo de terapias y unas personas dirán que esto es simplemente habladuría, bueno, hay una cantidad de mitos. ¿Habría algo que tú quisieras aprovechar para aclararle a las personas que están en este momento escuchándole? Bueno, uno de los mitos, ya lo mencionaste, que es la posibilidad de quedarse por allá. Ujú, ok, No hay un allá donde uno se sí. quede. Ujú, Obviamente sí, tener cuidado porque ya ahora en este boom terapéutico hay mucha gente que hace muchas cosas. sí. Entonces, pues, asegurarnos de que vamos con una persona que conoce y que lo maneja. Em, Independientemente de que la persona crea o no en vidas pasadas, crea o no, hay personas, por ejemplo, religiosas que de pronto piensan que esto es acceder a esta información es un pecado o algo así. Yo le diría que piensen en su sanación. Al final, sí, hay muchas formas de sanar, pero finalmente necesitamos ir a las profundidades de nuestro inconsciente, porque allí se guardan muchas cositas que pueden ser tesoritos que nos ayuden en el camino del crecimiento. Y creo que para mí hasta ahora, pues sí, como te decía al principio, conozco otras técnicas y las manejo y las implemento. Y obviamente, pues cuando yo le ofrezco mis servicios a alguien, es como vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro y le integro, ¿sí? Pero sí o sí, necesariamente hay un momento en que yo le digo, tenemos que hacer una regresión, tenemos que ir a vientre o tenemos que mirar dónde se originó este conflicto, porque para mí es un, un antes y un después. Ujú, ok. Y bueno, y de acuerdo a eso, ¿tú quisieras hablarle a las personas en ese momento y dejarles un mensaje? eh, que en este momento quisiéramos cerrar el programa, ya nos vamos acercando a la hora de irnos, Mío, pero se pasó antes de, súper rápido. sí, pero antes de quisiera que nos dejaras un mensaje a todas las personas que están hoy escuchando el programa. No, pues agradecerles a los que se tomaron el tiempo de escucharme, decirles que siempre es importante conocernos, que parte de, de este camino de sanación, el camino de sanación parte desde el autoconocimiento y entre más me conozco, obviamente sé cuáles son mis puntos donde que pueden ser en algún momento vulnerables y eso no está mal, Ujú, pero entre más me conozco, pues puedo afrontarlo de mejor manera y saber qué herramientas me pueden servir o cuáles son, digamos que las cosas que debo tener en cuenta en caso de que me vaya a exponer a que esos puntos se vayan a como a tocar. sí, Entonces, básicamente, parte de la importancia de esta herramienta también es que nos ayuda a autoconocernos, a mirar
de dónde nació esta forma en que yo me comporto o dónde adquirí este patrón, esta creencia, este mecanismo, ¿sí? Ujú. Ok, Milvia, y quisiera también aprovechar este momento para que nos cuentes, porque tú haces unos talleres fabulosos, aquí a todos se los recomiendo y quisiera que nos dieras Tan información linda. porque viene un taller pronto para ti. Sí, bueno, aunque es de otra herramienta que también me gusta mucho y que la manejo junto con un gran amigo y constelador, que también es psicólogo, Juan Ricardo. Tenemos un taller de constelaciones grupales el sábado 15 de 8 a 1. Ya no tenemos cupos para constelar, pero para participar, para mirar cómo es una constelación, que igual cuando yo voy como participante también estoy trabajando, ¿no? Porque cuando participo en la constelación para alguien, también está mi historia ahí y algo está resonando de Ok, esa historia. y estos talleres, estas constelaciones, ¿dónde generalmente las haces? ¿En dónde te ubicas? Sí, bueno, ¿puedo dar mi número telefónico? Claro que sí. Mi número telefónico es 312-535-2807. Ese es mi teléfono Y para personal. las personas que nos están escuchando, los talleres se hacen en Bogotá. En Bogotá, Ok, estamos pues aquí en el conjunto de mi apartamento, en el conjunto ok, de mi edificio, en el salón de mi edificio. sí, Los hacemos por lo general una vez al mes. Lo que sí les recomiendo a las personas que se vayan a comunicar es que me escriban por WhatsApp, porque mm, normalmente pues o estoy en consulta o estoy ocupada, entonces prefiero que me dejen el mensajito. ok, perfecto, Ujú. perfecto, perfecto. Pues entonces, éxitos en tu taller. Muchas Milvia, gracias. Y tengo muchísimas también un gracias. vivencial por Ah, ahí sí, sí, sí. pendiente. Ese también Es es ahora en marzo, este ¿no? es en marzo del 20 al 23, son 9 cupos, de los cuales ya solo quedan 2. Es con alguien que viene de México, es un sanador impresionante y es de representaciones espirituales. Eso es mucho más profundo. Repítenos el teléfono, por favor, tu WhatsApp. 312-535-2807. Ok, perfecto. Ya nos quedó entonces clarísimo. Éxitos en todos estos talleres. Muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias por transmitirnos toda esta sabiduría. Bienvenida y nuevamente a otro programa porque pues lo que tú tienes es una cantidad de información que estoy segura nos vas a seguir compartiendo. Ay, tan linda, muchas gracias, Diana. Y Gracias a ti y a todos los del equipo. muchas gracias y a todos ustedes. Eh, Nuevamente la gratitud por acompañarnos, por abrir su corazón. Lo que les digo es verifiquen toda la información que reciban. Y sobre las terapias regresivas, pues más allá de una técnica, nos están ofreciendo es en lo más profundo del autoconocimiento, porque finalmente ese es nuestro propósito, como lo decía Milvia, conozcámonos a nosotros mismos, porque de allí parte esa sanación emocional que tanto beneficio nos da para todos. Así que abran ese corazón, atrévanse a sanar y los espero en un nuevo programa de Conexión Espiritual. Muchas gracias.